اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Luego de haber hablado acerca de las cosas impuras, que dijimos son 10 cosas, en algunos libros son 11, bueno, esas cuestiones que estuvimos tocando. En caso de que uno se impurifique, de que haya tomado contacto con algo impuro y se haya impurificado, está claro que eso necesita ser purificado para poder rezar o hacer algo que necesita purificación. El Islam se ha preocupado mucho por el tema de la purificación. De hecho, ha considerado que la purificación externa es como una introducción hacia la purificación interna. El Corán dice: Wallahu yuhibbul mutahharin o el mutatahhirin. Dios ama a los que se purifican. El tathir es la purificación. Dice Allah: yuhibbul mutatahhirin. Dios ama, Dios quiere a los que se purifican. Es por eso que la ley estableció ciertos métodos para poder purificar las cosas impurificadas. También son 10 las que llaman los mutahhirat, las cosas que purifican. Una de ellas, y la más importante quizás, es el agua. El agua, está claro que Dios, quizá una de las grandes bendiciones que nos dio en el mundo de la materia es haber establecido el agua. Porque sin agua no existiría vida y no existiría forma de poder existir en realidad. Dice: Wa anzalna minas sama ma tahura. El Corán dice: hemos hecho descender del cielo agua pura. Wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma liyutahhirakum bi. Dice: Dios hace descender del cielo agua para poder purificarles con ella. El agua es de 2 tipos. Hay un agua que le llaman agua mutlaq, el agua absoluta, o sea, el agua en sí. ¿Qué es el agua mutlaq? El agua que todos conocemos como agua, que ya puede ser agua de río, puede ser agua de mar, puede ser agua de la lluvia, agua de una fuente, de lo que sea, pero que se conoce como agua. Le llaman ma mutlaq, el agua en sí, el agua absoluta. Hay otro tipo de agua que le llaman ma mudaf, que es un agua relativa, en realidad. ¿Qué significa agua relativa? Que puede ser un agua mezclada con algo, que se transforma en algo que ya no es agua. O los jugos, por ejemplo. Ahora, como en árabe a los jugos también le llaman agua, por ejemplo, el jugo de naranja ma portugal, es el agua de la naranja. Por eso acá hace la diferencia entre agua normal y agua relativa. Entonces tenemos un agua que es el agua común, que todos conocemos como agua, y la llamamos agua y la miramos y decimos eso es agua. Y hay otro tipo de agua que no, puede ser que sea líquido, pero que no es agua en sí, o puede ser que sea agua, pero mezclada con algo que ya la transformó en algo diferente. Por poner un ejemplo, el café, cuando uno se toma un café es agua originalmente, pero es agua con café. Entonces ya después nadie dice esto es agua, dice eso es café. A pesar que el café solo tampoco se puede tomar. El café es polvo, o en todo caso granos. Entonces el café es otra cosa, y el agua es otra cosa. Al agua se la llama agua, y al café en sí se le llama café. Pero cuando ese agua es mezclado con el café y hervido, a eso ya le llamamos café. Eso, por ejemplo, es ma mudaf, el agua relativa, que es agua, pero en realidad es relativa. Entonces esos son los 2 tipos de agua. A partir de ahora, cuando hablemos de el agua mutlaq, vamos a hablar del agua normal, que conocemos como agua. Y el agua mudaf es el agua que es relativa o tiene alguna cuestión que la saca de su título de agua o de su estatus de agua. Dice: Amma al-ma' al-mutlaq wa huwa kullu sa'il yasuh itlaq lafz al-ma' alayh. Dice: el agua mutlaq, la absoluta, está libre, normal, común, es todo tipo de líquido al cual se le puede llamar agua. Min duni idafati kalimati ukhra, sin ninguna otra palabra, que no se le agregue ninguna otra palabra. Mithl miyah al-bahr wal-nahr wal-bir, como por ejemplo las aguas del mar o del
la fuente o del puente o del pozo o del río. وأما ماء المضاف وهو كل سائل لا يصح إطلاق لفظ الماء إلا بضميمة كلمة أخرى إليه كماء الرمان وماء الأسيد. Dice, mientras que el agua mudaf, es toda agua que no se le puede llamar agua sola, sino que hay que agregarle algo. ¿Sí? Por ejemplo, la sopa es agua de sopa. Por ejemplo, el té es agua de té. Entonces no podemos decir agua, solo agua. Si yo traigo un plato de sopa, le digo, ¿estoy trayendo agua caliente? No, le digo sopa. O sea, es agua con verdura, agua con algo agregado. A eso le llaman mudaf. Dice, al ma al mutlaq bi hukm al-shari' ila qismain. El agua mutlaq, el agua normal, el agua común que llamamos agua, también es de dos tipos. Dice, es ma kathir, es agua abundante, mucha agua, o qalil, poca. ¿Por qué decimos esto? Porque después en las leyes hay una diferencia entre la mucha agua y la poca agua. فالماء الكثير وهو ما بلغ سعة 378 litros. Dice, el agua abundante es la que pasa los 378 litros aproximadamente, y de ahí en más. O pasa en la medida de 43 shibr, o sea, esta medida del meñique al pulgar. 43 de esta medida. Esto obviamente es porque en las narraciones en aquel momento, digamos, se hablaba de esta medida como una medida como que ahora utilizamos el centímetro o el metro. Entonces, el agua que pasa esa medida es considerada agua abundante, mucha agua, digamos. وأما الماء القليل وهو ما لم يبلغ مجموعة بحسب السعة والمساحة ما ذكر. Dice el otro tipo de agua, el qalil, la poca, la que no es abundante, es todo agua que no llegue a esa medida que dijimos, o 378 litros o esos 43 medidas que dijimos, de estas palmas, digamos, tipo palmas, ¿no? Dice, للماء الكثير والقليل أحكام تتفق في موارد وتختلف في موارد أخرى. Dice, hay una diferencia y unos puntos en común entre el ma el qalil, o sea, la poca agua, y el ma el kathir, la mucha agua, el agua abundante. Este tipo de diferencias y puntos en común los vamos a tocar en la próxima lección, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.